Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy tenemos predicciones en el fenómeno de los círculos de las cosechas. Predicciones en el fenómeno más interesante y más misterioso al que se enfrenta el hombre en el siglo XXI. Ustedes ya conocen mi postura y algunos estudios que he realizado al respecto de estos eventos que ocurren cada año en Inglaterra y en otros lugares del mundo, pero ¿qué me dirían si algunos de las claves matemáticas, algunos de los mensajes matemáticos que aparecen en el fenómeno llegan a anteceder eventos significativos, siendo imposible conocer esos eventos de antemano? Bueno, en este videoprograma vamos a explorar las diferentes vertientes científicas que tienen estas predicciones. Y empezamos por Forest Hill, 16 de julio de este mismo año, cerca de la localidad de Marlborough, en donde aparece un círculo de las cosechas de 90 metros de diámetro con una serie de puntos formando una espiral. Esa espiral es muy similar al símbolo de Reuters, que es la agencia de noticias que al día siguiente informa sobre el desgraciado atentado, el desgraciado accidente del avión MH17 de Malaysian Airlines. Sería algo, una coincidencia, si no fuera porque si empezamos a contar cada uno de los números, encontramos un código. El código es el siguiente: 13, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16 y 16. La secuencia lógica de este código es el 17, 17, que es curioso porque sería el día 17, el MH17, esos dos dígitos que estarían marcando la fecha del atentado contra el Malaysian Airlines MH17. Bueno, teniendo en cuenta que estamos ante un modelo de Boeing 777, y que, en el círculo de las cosechas se marcan diferentes divisiones, podemos fijarnos y descubrimos cómo hay 36 divisiones de 10 grados diferentes. Y claro, es curioso porque es la misma simbología que se utilizan en los radares, en donde se trata de captar a los objetos voladores no identificados cuando están entrando en un espacio aéreo restringido. Luego, por otra parte, tenemos que tener en cuenta que esta no era la primera vez que aparecía una mención a Malaysian Airlines, porque hay círculos de las cosechas, por ejemplo, el aparecido en Eastfield en el año 2005 y en el año 2009 y en Alton Prayors en el año 2008, en el que aparecen exactamente los mismos símbolos del logotipo de Malaysian Airlines. Entonces, claro, ¿quién podría saber que un avión se estrellaría al día siguiente? ¿Qué tipo de relación tienen esos hacedores de círculos de las cosechas con respecto a saber algo tan importante como la desaparición del avión MH370 o este atentado del MH17? Bueno, sea como fuere, resulta que en este último círculo que les he comentado, en este de 2009, pues resulta que, además de aparecer ese símbolo de Malaysian Airlines, pues resulta que aparecen una serie de jeroglíficos bajando, como si fuesen jeroglíficos egipcios, que a día de hoy no han sido decodificados. Pero resulta que el máximo experto en decodificación de círculos de las cosechas, el Dr. Horace R. Drew, pues llegó a determinar que la parte exterior de cada uno de estos, de cada una de estas líneas que bajaban en vertical, estarían exponiendo una especie de mapa del planisferio celeste. Yo, como ingeniero químico, también he estado estudiando la posibilidad de que las líneas interiores sean realmente pasos de energía entre diferentes capas electrónicas, es decir, un electrón cuando está pasando de una capa a otra. Me parece fascinante porque podemos estar ante un descubrimiento que aparece en este fenómeno de los círculos de las cosechas en 2009 y que quizá no podamos conocer su significado hasta dentro de varias décadas. En todo caso, ¿quién podría poner en símbolos perdidos junto a una aerolínea y para qué lo haría, ¿no? Y sobre todo, si no disponemos de una piedra roseta para decodificarlo, ¿qué tipo de sentido tendría algo así? Y vamos a seguir, porque resulta que en el año 2009, sin salir de aquella zona, esa zona misteriosa de Inglaterra, en donde está el conglomerado de Avebury y también está Stonehenge, pues resulta que encontramos que desde el día 21 al 27 de junio hubo otro círculo de las cosechas que también mostraba una serie de símbolos que eran totalmente misteriosos y que formaban una gran predicción. La primera parte del círculo de las cosechas estaba mostrando una especie de astrolabio,
un instrumento para poder medir la altura de las estrellas y de los planetas con respecto a la línea del horizonte. Bueno, es interesante porque ahí aparecía ese, bueno, pues ese astrolabio conectado a una especie de cabeza ovoide, incluso con ojos que podemos denominar almendrados, y además de eso aparecen una serie de cuerpos celestes en la parte izquierda, y esto ocurrió en un segundo día porque los círculos de las cosechas en ocasiones aparecen pues en diferentes días, completándose poco a poco. Resulta que el segundo día apareció una serie de círculos que estaban conectados a una serie de cuadrados. Y claro, lo interesante fue interpretar que esos cuadrados estaban reflejando la altura del azimut, es decir, la altura de diferentes planetas en un día determinado del calendario, y esos planetas estarían conectados a esos cuadrados indicando qué tipo de planeta y qué altura tendría un determinado día del calendario. Fue interesantísimo porque resulta que se descubrió que estaban representando todos los planetas el día 6, entre el día 6 y el 7 de julio del año 2009. Además de eso, en el tercer día aparecieron también una serie de jeroglíficos de un idioma desconocido, similar al que veíamos anteriormente en el círculo anterior, y que a día de hoy tampoco ha sido decodificado, pero se cree que tiene diferentes escrituras de de lenguaje asirio, mensajes en las lenguas que utilizaban los mesopotámicos y los sumerios. Todo eso evidentemente está aún por confirmar, pero ya a mí me parece que tienen diferentes similitudes y bueno, pues me parece bastante interesante que se parezcan a algunos lenguajes antiguos, ¿no? De los más antiguos del planeta Tierra. Resulta que se estaba exponiendo ese mensaje del día 6 y el 7 de julio. Y es que el día 2 de mayo de aquel año 2009, una temporada histórica de círculos de las cosechas, apareció un círculo que estaba mostrando pues, una recreación de una CME, tal y como aparece en esas eyecciones solares en el Sol. Y resulta que estaba puesta exactamente en el sitio en donde una mancha solar efectivamente aparecería. ¿Y saben qué día? El día 6 de julio del año 2009. Esto lo pudo confirmar la NASA gracias a los satélites SOHO y LASCO C2 y LASCO C3, en el momento en el que estaba ocurriendo. Y claro, lo increíble es, ¿quién podría ser capaz de predecir un evento astronómico de similares características? ¿O quién sería capaz de predecirlo con meses de antelación, teniendo en cuenta que las manchas solares realmente corresponden a rapidísimos procesos de electromagnetismo que duran minutos y que apenas pueden llegar a estudiarse en los minutos previos, ¿no? ¿Quién es capaz de saber eso con antelación? Quizá tenga esto que ver con las apariciones de objetos voladores no identificados alrededor del Sol en las últimas grabaciones y fotografías de la NASA en el espacio. Sigamos, porque sin duda debería ser la misma inteligencia que sería capaz de controlar o de predecir los accidentes de Malaysian Airlines, o incluso de exponer la importancia del ferromagnetismo a la hora del estudio, por ejemplo, del cáncer. Con esto nos tenemos que ir, por ejemplo, al Círculo de las Cosechas aparecido en Avebury el 8 de julio del año 2000, un diseño de 79 metros de diámetro que estaba exponiendo exactamente la forma de comportarse, el comportamiento dinámico de los ferrofluidos. Esos ferrofluidos que se utilizan como agentes contrastantes en resonancias magnéticas y que además de eso tienen aplicaciones, todo tipo de aplicaciones médicas, camuflaje de diferentes elementos militares, por ejemplo, control del calor en condiciones de gravedad reducida, o incluso para cambiar el momento angular e influir en la rotación de futuras naves interestelares o incluso de meteoritos que pudiesen dirigirse a la Tierra. Muy interesante porque es una inmensa lista de avances y aplicaciones cuyo principio básico es eso que aparece haciendo la predicción en aquel Círculo de las Cosechas del día 8 de julio del año 2000, e incluso en el que aparece en Echelhampton el día 28 de julio del año 2012. Exactamente un conocimiento muy similar, ¿no? Vemos interacciones y vórtices magnéticos de un imán de similares características. Bueno,
El tema del magnetismo y sus aplicaciones sin duda han sido uno de los temas estrella dentro de esta gran biblioteca del conocimiento en el que parece que se ha convertido el fenómeno de los círculos de las cosechas. De hecho, tenemos que hablar de aquellos diseños del día 11 de julio del año 1997 y del 24 de mayo de 2009, todos ellos mostrando diferentes diagramas magnéticos que sin duda están exponiendo la importancia del magnetismo a la hora de futuras aplicaciones que serán descubiertas. Por otro lado, tenemos una mención especial para el círculo de Budbrook, aparecido el día 13 de agosto del año 2000, con 75 espirales logarítmicas a ambos lados. Un círculo de las cosechas colosal, precioso y perfecto, de 90 metros de diámetro, con todo un universo de aplicaciones a descubrir detrás de ello, con la espiral áurea y bueno, pues con diferentes aplicaciones, como decíamos, incluso dentro de la física teórica, ¿no? Porque parece que estos círculos de las cosechas están exponiendo diferentes inventos de toroides que podrían servir incluso para controlar el espacio y el tiempo. Pero dentro de los avances científicos que encontramos en estas predicciones de círculos de las cosechas, tenemos que irnos con nuestra máquina del tiempo al día 25 de junio del año 2010 en White Street Hill, en donde aparece un conglomerado de círculos precioso y perfecto, donde aparece un ciclo Saros de eclipses con números 12, 6 y 18 junto a la estructura de los electrodos de grafeno. Este material de grafeno es el material clave para la informática del futuro y es interesante porque meses después, el 5 de octubre, el estudioso que empezó a estudiar el grafeno fue galardonado con el premio Nobel. ¿Quién podría saber que ese Nobel pues iba a ser con tantos meses de antelación para aquel científico? E incluso esto ocurrió más veces porque el día 2 de agosto del año 2009 apareció un círculo de las cosechas, que era más bien un cuadrado de las cosechas, con el fundamento de la tecnología CCD utilizada en la tecnología digital, en las fotografías digitales, en el vídeo digital, algo que ha revolucionado el mundo. Bueno, su estudio también fue galardonada el día 6 de octubre de 2009. ¿Quién podría conocer con antelación o quién estaría haciendo mención a algo tan importante para nuestra ciencia? Bueno, por otro lado tenemos otro diseño aparecido el día 15 de agosto del año 2011, también en esa misma provincia de Wiltshire, en Inglaterra, en el que aparecen los cuasicristales pentagonales y su patrón de difracción. Esto fue estudiado por el Dr. Daniel Shetzman del Instituto Israelí de Alta Tecnología de Haifa, y este hombre también fue galardonado meses después con el premio Nobel. ¿Quién está estudiando nuestra ciencia? ¿Quién está haciendo valoraciones sobre los últimos avances científicos? ¿Y quién es capaz de predecir y de conocer quiénes son esos galardonados en el premio Nobel? Sigamos, porque resulta que el día 4 de agosto del año 2003, en North Down, Wiltshire, Inglaterra, apareció una inmensa figura de casi 350 metros de largo con la imagen de las estructuras de nanotubos de carbono y el fulereno de Buckminster, que va a ser realmente algo revolucionario para la astronáutica del futuro, para la arquitectura y la ingeniería del futuro, y ahí aparecía ya en el año 2003, un conocimiento que aparece perfectamente definido, incluso antes de que las primeras patentes relacionadas con la tecnología aeroespacial aparecieran en Estados Unidos a finales de la década de 2000. También tenemos eventos astronómicos, genéticos y meteorológicos increíbles como predicciones en los círculos de las cosechas. Por ejemplo, tenemos diferentes círculos en donde aparecen los procesos de fusión y fisión nuclear en algunos de los mejores diseños del año 2010, concretamente los del 10, el 18 y el 27 de julio de 2010, y esto ocurre unos meses antes de que ocurriese la crisis nuclear tras el tsunami de Japón en la central nuclear de Fukushima. Dentro de los increíbles avances científicos que aparecen en el fenómeno, también aparece el círculo de Crooked-Sully del año 2002, que para mí es el círculo o uno de los círculos más difíciles de falsificar de la historia, o de decir que es falso de toda la historia, porque resulta que estaba mostrando una especie de red muy intrincada alrededor de un círculo muy grande, y para hacer esa red habría que pasar pues alrededor de 150 veces por el centro, y como vemos, ese centro está perfectamente impoluto, perfectamente sin tocar. ¿Quién podría realizar eso sin tocar
el centro de la figura con compases, con cuerdas y con palos. Es imposible a día de hoy desarrollar la tecnología como para hacer que esa figura sea posible en total oscuridad. Resulta que la clave de aquel gran círculo de las cosechas perfectamente auténtico y demostrable en su autenticidad, sería esa malla que aparecía alrededor, porque eran 1296 cuadrados, todos ellos tumbados, formando una especie de cadena de ADN o ARN tridimensional, y además con una genialidad en su diseño porque era circular. Todo ello, como decíamos, en más de 110 metros de diámetro. La clave está en ese número, 1296, porque resulta que 8 años después, la Universidad de California, en el año 2010, pues resulta que descubrió que el componente microRNA 1296 estaba involucrado en la replicación de varios tipos de cáncer. Es decir, ahí aparecía un conocimiento científico y matemático, aparecía un conocimiento médico de vital importancia, quizá para la supervivencia de la especie, o al menos para salvaguardar la vida de miles de personas en el mundo, ¿no? Y aparecía perfectamente descrito en el año 2002 en un círculo de las cosechas. Pero es que fijaros qué interesante, porque resulta que el día 24 de junio de 2010, en Afton, Inglaterra, apareció una especie de símbolo de un ojo, también junto con una especie de curvas que parecía bueno, pues la formación de un huracán tal y como se ve desde el espacio. Pero ¿quién podría saber algo de la formación de un huracán? Pues resulta que el huracán Alex en aquellos mismos momentos estaba comenzando a formarse, algo que solo podía verse desde el espacio. ¿Quién podría saber un conocimiento así y para qué lo plasmaría en un círculo de las cosechas? Prácticamente como una demostración de poderío, prácticamente como una demostración de conocimiento científico. Bueno, tenemos también otra serie de círculos que están exponiendo conocimientos anteriores incluso al descubrimiento de cometas. Por ejemplo, el día 24 de junio del año 1995 se predice la explosión del cometa 73P Schwarzmann-Waxman 3 meses antes de que ocurriera. La NASA, por supuesto, no conocía prácticamente ni siquiera el momento angular de ese cometa 73P Schwarzmann-Waxman. ¿Quién podría saber que aquel cometa iba a estallar? El diseño representaba también un sistema solar sin el planeta Tierra, marcando con ello el lugar exacto en donde explotaría meses después el mencionado cometa. Una manera muy eficaz de señalar un lugar en el cosmos, pero a todas luces metafórico, prácticamente como lo que vemos en Nostradamus, y sin duda enigmático, ¿no? ¿Quién podría conocer el lugar en donde un cometa va a estallar? Otra predicción increíble es la protagonizada por el excepcional Crop Circle de Wayland Smythe el día 9 de agosto del año 2005, uno de mis preferidos y quizá uno de los más difíciles de decodificar de toda la historia. Aparece una especie de media luna identificada con el símbolo de Venus, es decir, un símbolo de Quetzalcóatl, un símbolo de que tenemos que utilizar la matemática del antiguo pueblo olmeca, de los mayas, los aztecas. Y resulta que en aquellas grecas, en aquellas diferentes rayas y espacios, aparecía un código en clave. De hecho, se leían 2 códigos. El primero era 13, 10, 7 y el segundo era 14, 5 y 11. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, pues a la hora de contar el tiempo, los pueblos olmecas utilizaban la base 16. Si traspasamos esos 2 códigos a la base de 16, nos quedan dos números de la cuenta larga de los mayas, que es exactamente 2 fechas del calendario. La primera es el 9 de agosto del año 2005, día en donde aparece aquel círculo de las cosechas, y la segunda es bueno, pues exactamente el 21 de noviembre de 2007, la fecha en la que el cometa 17P Holmes estallaba y se veía como una gigantesca estrella luminosa, similar a Venus, brillando en el firmamento. ¿Quién podría marcar 2 años antes el estallido de un cometa? Bueno, ahí queda un poco el misterio, ¿no? ¿Y quién podría años después, bueno, pues hablar sobre el cometa C2010X1, también llamado Elenin, descubierto en diciembre de 2010?
Pues resulta que el 26 de julio de 2010, es decir, 5 meses antes, en Windmill Hill apareció un diseño que exponía la observación de un nuevo cometa entre el octavo, el noveno y el 10º mes de, pues de ese mismo año, ¿no? Del calendario lunar, concretamente del año siguiente, ¿no? No había forma humana de saber siquiera que aquel cometa venía hacia el sistema solar interno, pero aquel conocimiento ya se veía en el fenómeno de los círculos de los campos de cultivo meses antes. Bueno, otra fascinante predicción aparece en el año 2009 con una especie de forma de seta que aparece el 25 de abril, en la que tenemos una información asombrosa. Resulta que aparece pues una mención a 3 meses según un calendario lunar y 12 meses escenificados en un gran estallido en la base de la seta. Lo curioso es que 3 meses después ocurriría un eclipse lunar y 12 meses después ocurriría el gran terremoto que devastó Haití. El problema es que si observamos la zona de Haití desde el espacio y vemos cómo es la litosfera, es decir, la base de tierra y también la costa que ya está sumergida, pues resulta que encontramos que todo Haití es una gigantesca seta vista desde el espacio, es decir, un conocimiento metafórico, un conocimiento perfectamente exacto, utilizando meses del calendario lunar, mucho más exacto que el calendario gregoriano por otra parte, ¿no? Y que aparece meses antes e incluso años antes de que se produzca el terremoto. Esto es un poco como Nostradamus. Es cierto que cuando descubrimos todo esto es a posteriori, es bastante difícil de interpretar los círculos de las cosechas, pero esas predicciones ahí estaban y son públicas, ¿no? Las fotografías son públicas y por supuesto no hay ningún grupo de circle-makers, ningún grupo de farsantes o ningún grupo de personas que estén detrás exponiendo su autoría, ¿no? Diciendo que ha sido por un tema promocional o de publicidad. Bueno, por otra parte tenemos que el día 3 de agosto de aquel año, cerca de la estación de radio de Whitefield, apareció el esquema de propagación de ondas de un terremoto, exponiendo un mensaje que parecía completar el del diseño de la seta. Algunas personas han hablado de que aquel diseño era prácticamente la huella de Dios, lo llamaban así, como la huella de Dios, como si un gran dedo se hubiese posado sobre un terreno, ¿no? Pero bueno, el caso es que parece una recreación de la transmisión de ondas que vemos en el epicentro y el hipocentro de un terremoto, ¿no? Bueno, también al respecto de la zona de América, tenemos el Crop Circle de Martinsell, aparecido el día 19 de julio de 2007, en donde se aprecia una serie de circunferencias, todo muy matemático, totalmente perfecto, fascinante porque es una perfección total de diseño, y además es un diseño muy similar al logo de la British Petroleum, sin ser igual, pero bueno, pues como haciendo una especie de mención, ¿no? Esto con un carácter matemático muy marcado, como decíamos, similar a lo que ocurre con el primer caso que decíamos del avión MH17, pero bueno, esto no tendría mucho más sentido, mucha más curiosidad, de no ser porque 3 días antes había aparecido en la localidad de Hinton Downs un conglomerado de círculos muy similar al aspecto de la mancha de petróleo que apareció en el Golfo de México en abril de 2010, es decir, 3 años después. ¿Quién fue el causante, la empresa responsable de aquel horrible vertido que apareció en el Golfo de México? La empresa British Petroleum. Pero lo alucinante es que en aquel año 2010 también apareció un diseño que marcaba el cauce final del río Mississippi-Missouri, que desemboca en el Golfo de México. Se marcaba el lugar, el hecho, la forma e incluso la compañía causante del mayor desastre ecológico marítimo de los últimos 20 años. Ahí está, ¿no? También tenemos predicciones para el futuro. Por ejemplo, el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York aparece, o podría aparecer representado, y esto es una interpretación, por supuesto, en el gran titán de los círculos de las cosechas, el círculo de Milk Hill, aparecido el día 13 de agosto de 2001. Para mí, uno de mis preferidos, si es que no es mi preferido, uno de los mayores
conglomerados de círculos de la historia, y aparece el 13 de agosto del año 2001, justo un mes antes del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York. Bueno, tenemos que la superficie que estaba ocupando todo este conglomerado de círculos era de 65.000 metros cuadrados, y lo asombroso es que eran 409 círculos dispuestos en espiral. Qué curioso que la torre sur del World Trade Center, la torre que se cae un mes después, medía exactamente 409 metros de alto. Bueno, la noche de la creación del mejor círculo de las cosechas de la historia, uno de los mejores de la historia, tengo que comentaros que bueno, pues que hubo lluvias torrenciales y que sería necesario un equipo militar totalmente profesionalizado que hiciese aquel diseño sin romper ni una sola planta en medio de unas lluvias torrenciales, y teniendo en cuenta además que ese terreno en el cual yo he estado caminando allí no es regular, es un terreno que está en pendiente, con lo cual habría que calcular pues el peralte del terreno, y por tanto tendríamos que tener pues unos importantes conocimientos en geoingeniería, en ingeniería agrónoma y bueno, pues básicamente bueno, pues en ciencias, para poder desarrollar un proyecto así en unas condiciones además de total oscuridad, ¿no? Bueno, también nos encontramos una interesante predicción, que esto pues evidentemente no es que sea muy, bueno, pues quizá no muy exacto, pero queda como referencia del atentado de Anders Breivik, que se cobró la vida de 77 personas en Oslo en el verano de 2010. Y es curioso porque la noche anterior apareció un círculo de las cosechas en donde se exponía la molécula de la melatonina. Molécula de la melatonina que, bueno, pues que regula la cantidad de luz que podemos llegar a admitir los seres humanos, ¿no? Y que, bueno, pues que además aparecía como una fórmula química con sus carbonos, sus oxígenos y sus nitrógenos. Era el mismo lugar en donde había aparecido el año anterior un dibujo de la glándula pineal. Bueno, la molécula está asociada a trastornos de comportamiento derivados de la falta de luz solar, ¿no? Y es curioso que bueno, pues, Noruega sea uno de los países con menor componente de luz solar del mundo. Bueno, si contamos pues todo lo que es un cómputo por año, ¿no? Por otro lado, tenemos el caso de Bailey Hill, el día 7 de julio del año 2009, en donde apareció una gigantesca medusa, similar a la representación del efecto de disipación de las eyecciones coronarias del Sol cuando llegan a la Tierra. Y resulta que bueno, pues aparece pues como ese efecto que hace la magnetosfera terrestre con esas eyecciones de, bueno, pues de energía solar, ¿no? Es fascinante porque aparece justo al lado de una libélula, que también, pues, bueno, estos dos círculos forman parte de una especie de categoría figurativa del fenómeno, en donde parece que la inteligencia que está detrás de esto quiere hacerse ver o quiere hacerse entender pues de una manera más fácil, pero no tanto, porque resulta que en la línea central de aquella medusa aparecen diferentes zonas determinadas de la Tierra. Hasta el momento se sigue investigando qué zonas podrían ser, qué posibles penínsulas, qué posibles porciones de continente podrían ser esas, bueno, pues esas porciones de terreno, ¿no? Y esas porciones de mar. Y lo cierto es que será fascinante descubrirlo, ¿no? Porque podría estar relacionado con eventos pues que puedan venir de eyecciones solares, tales como puedan ser pues tormentas solares o puedan ser terremotos o tsunamis. Bueno, aquí termina este videoprograma, ¿no? Por supuesto, estas predicciones son interpretaciones, tan válidas como las que puedan tener ustedes. Yo les expongo la información y ustedes se quedan con lo que les parezca, ¿no? Y bueno, pues ahí está un poco. Esto es ciertamente subjetivo, es cierto. También tenemos que tener en cuenta que pues muchos de estos círculos tienen un mensaje inequívoco, pero claro, como existe cierta ambigüedad en la interpretación, pues evidentemente pues todo esto entra dentro de la subjetividad, ¿no? Pero en mi opinión, todo el tema de los cometas, todo el tema de los estudios del cáncer, todo el tema de las manchas solares es prácticamente imposible de conocer con antelación. Bueno, espero que hayan disfrutado de este videoprograma.
y les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós. H17 de Malaysian Airlines. Sería algo, bueno, pues una coincidencia si no fuera porque si empezamos a contar cada uno de los números, encontramos un código. El código es el siguiente: 13, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16 y 16. La secuencia lógica de este código es el 17, 17, que es curioso porque sería el día 17, el MH17, esos dos dígitos que estarían marcando la fecha del atentado contra el Malaysian Airlines MH17. Bueno, teniendo en cuenta que estamos ante un modelo de Boeing siendo imposible conocer esos eventos de antemano. Bueno, en este videoprograma vamos a explorar las diferentes vertientes científicas que tienen estas predicciones. Y empezamos por Forest Hill, 16 de julio de este mismo año, cerca de la localidad de Marlborough, en donde aparece un círculo de las cosechas de 90 metros de diámetro con una serie de puntos formando una espiral. Esa espiral es muy similar al símbolo de Reuters, que es la agencia de noticias que al día siguiente informa sobre el desgraciado atentado, el desgraciado accidente del avión MH. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy tenemos predicciones en el fenómeno de los círculos de las cosechas. Predicciones en el fenómeno más interesante y más misterioso al que se enfrenta el hombre en el siglo XXI. Ustedes ya conocen mi postura y algunos estudios que he realizado al respecto de estos eventos que ocurren cada año en Inglaterra y en otros lugares del mundo, pero ¿qué me dirían si algunos de las claves matemáticas, algunos de los mensajes matemáticos que aparecen en el fenómeno llegan a anteceder eventos significativos 5 en el año 2009 y en Alton Players en el año 2008, en el que aparecen exactamente los mismos símbolos del logotipo de Malaysian Airlines? Entonces, claro, ¿quién podría saber que un avión se estrellaría al día siguiente? ¿Qué tipo de relación tienen esos hacedores de círculos de las cosechas con respecto a saber algo tan importante como la desaparición del avión MH370 o este atentado del MH17? Bueno, sea como fuere, resulta que en este último círculo que les he comentado, en este de 2009, pues resulta que además de aparecer ese símbolo 777, y que, bueno, pues en el círculo de las cosechas se marcan diferentes divisiones, podemos fijarnos y descubrimos cómo hay 36 divisiones de 10 grados diferentes. Y claro, es curioso porque es la misma simbología que se utilizan en los radares, en donde se trata de captar a los objetos voladores no identificados cuando están entrando en un espacio aéreo restringido. Luego, por otra parte, tenemos que tener en cuenta que esta no era la primera vez que aparecía una mención a Malaysian Airlines, porque hay círculos de las cosechas, por ejemplo el aparecido en Eastfield en el año 2000,